tan útil para bailar en el lugar como para avanzar en la pista. Un recurso para que se luzca tanto quien desempeña el rol conductor como quien desempeña el rol seguidor. Medio giro super milonguero. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un medio giro super milonguero. Pero antes de avanzar, te recuerdo que si querés ir directamente a los ejercicios, podés hacer clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero si querés enterarte el porqué de esta clase y algunos conceptos de interés, podés acompañarme un minuto o menos en esta introducción. Y el tema es que cuando hablamos de giro o de medio giro, nos referimos en particular al uso del pivot. Y cuando hablamos de pivot, nos referimos a concentrar todo el peso en el metatarso, lo que llamamos la almohadilla del pie. Si quisieras más información al respecto, podés ver el video Cómo practicar el pivot en el tango, cuyo enlace te dejo en la descripción. Por supuesto, el medio giro que te traigo en esta clase es uno de los tantos medios giros milongueros que podemos realizar en el tango. Pero, ¿qué define a un medio giro milonguero? 3 cosas en particular: que podemos realizarlo con un abrazo cerrado y que los pies se encuentran en contacto con el piso, y además que el movimiento fluye en un espacio reducido. Si querés agregarme otra definición, déjamelo en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En esta clase veremos entonces un medio giro hacia la izquierda al que gradualmente le iremos agregando variaciones para que observes la riqueza que presenta. Serán ejercicios rápidos y sencillos que te mostraré paso a paso para que los domines con facilidad, ya sea que te desempeñes en el rol conductor o el rol seguidor. Pero antes de comenzar, te quiero contar que prestes atención a la posición de los pies y sobre todo le dediques tiempo a practicar la flexibilidad corporal, ya que muchas veces un giro desluce o se siente desagradable por la falta de torsión de los torsos. Así que te sugiero que al practicarlo trabajes lo que denomino el espacio superior, a fin de mantener una mejor comunicación corporal con tu pareja. Dicho esto, comencemos ya. Ejercicio 1. Medio giro super milonguero. En esta primera parte veremos la base del medio giro milonguero. Se tratará de un cambio de frente y unos pasos que da el conductor de espaldas, por lo que al realizar este movimiento deberá tenerse presente la ubicación en la línea de baile. Entremos a la clase. Comencemos con las manos del seguidor sobre el pecho del conductor o preferentemente tomados de los brazos. 1. Paso al costado con pies juntos. 2. Medio 8 atrás. 3. Pie derecho del conductor paralelo al pie izquierdo y paso al costado del seguidor. 4. Cruce del conductor y cruce del seguidor. Luego, caminata hacia atrás del conductor y caminata adelante del seguidor y resolvemos con paso al costado. Veámoslo con más detalles. Tras el paso al costado, el conductor rota el torso hacia la izquierda para indicarle al seguidor desde el medio 8 atrás hasta la posición de cruce. A la par, el conductor cruza sus propios pies con una leve flexión de rodillas. Luego, caminata del seguidor que inicia con pie derecho, mientras el conductor camina hacia atrás con pie derecho, cruza y vuelve a caminar hacia atrás. Observemos el rol conductor. Comencemos con el abdominal contraído, el pecho arriba y en posición de abrazo. Tras el paso al costado con pies juntos, rotemos el torso hacia la izquierda para comenzar el medio giro. Ubiquemos los pies paralelos hacia la misma dirección
y continuemos rotando el torso hasta pivotar con ambos pies. En este punto, mantengamos las rodillas en contacto y flexionémoslas levemente. Luego, caminata con cruce y resolvamos con paso al costado. Veamos más detalles. Tras ubicar los pies paralelos, realicemos el pivot con peso en ambos pies y concluyamos con los pies formando una L. Ubiquemos el peso en el pie izquierdo y retrocedamos con derecho. Cruce atrás y paso al costado. Ahora el rol seguidor. Con abdominal contraído y en posición de abrazo, paso corto al costado con peso sobre pie derecho y pivot. Cruce atrás, apertura y cruce con caída indicada por el conductor. Luego, caminata que inicia con pie derecho siguiendo siempre el pie derecho del conductor y resuelve con paso al costado. Veamos la base nuevamente sin palabras y con música de El Cachivache. Ejercicio 2. Medio giro super milonguero a parada. En esta segunda parte veremos cómo, en caso de estar mal posicionados en la pista de baile al realizar el medio giro milonguero, podemos recuperar nuestro frente, un modo sencillo de superar la dificultad sin mayores riesgos. Entremos a la clase. Comencemos como de costumbre tomados de los brazos. 1. Paso al costado con pies juntos. 2. Medio 8 atrás. 3. Pie derecho del conductor paralelo al pie izquierdo y paso al costado del seguidor. 4. Cruces del conductor y del seguidor con caída. Luego, caminata hacia atrás del conductor con cruce y caminata delante del seguidor. Cruce atrás del conductor con pie izquierdo y caminata del seguidor. Pivot del conductor con ambos pies para llegar a una parada y contacto de pies del seguidor. Veámoslo en detalle. Nuevamente tomados de los brazos, pero sin forcejear con ellos, repitamos el medio giro milonguero desde el medio 8 hasta llegar al doble cruce con caída. Tanto conductor como seguidor inician la caminata con pie derecho. Luego, pie izquierdo del conductor atrás para que el seguidor continúe avanzando. Pivot del conductor con cambio de peso al pie derecho, parada con pie izquierdo y pivot del seguidor que atrapa el pie. Repasemos el rol conductor. Tras llegar a la posición de L con caída, retrocedemos con cruce de por medio. Ubiquemos el pie izquierdo atrás y rotemos el torso hacia la izquierda para un cambio de frente. Para terminar, parada con pie izquierdo. Veamos más detalles. Tras la posición de L, retrocedamos hasta dibujar otra L que nos permita el cambio de frente y recuperar la línea de baile. Ahora el rol seguidor. En todo momento, intentemos mantener las rodillas en contacto. Luego, desplacemos el pie derecho por indicación del conductor y describamos un semicírculo para pivotar y atrapar el pie del conductor. Veámoslo abrazados, sin palabras y con música de El Cachivache. Ejercicio 3. Medio giro super milonguero con medio giro a la derecha. En esta última parte veremos cómo combinar el medio giro milonguero con un medio giro a la derecha, un modo de resolver el movimiento en el lugar en caso de que la pista estuviera atascada. Entremos a la clase. Siendo ya expertos en el movimiento de base, desplacémonos al costado y realicemos el medio giro super milonguero con flexión de rodillas. Retrocedamos y avancemos según cada rol y conectemos con un paso al costado el medio giro a la derecha. Para terminar, 6, 7 y 8 de la base. Volvamos a repasarlo teniendo siempre presente mantener los torsos enfrentados y sin forzar el movimiento con los brazos. Recordemos el contacto de las rodillas y unamos a través del paso al costado el medio giro a la derecha. Y terminamos, en este caso, con la resolución. Ahora,
el rol conductor. Al practicar en posición de abrazo, imaginemos que contenemos un cuerpo entre los brazos, de modo que al terminar el medio giro, el torso rote de derecha a izquierda para indicarle al seguidor retomar el frente. Una vez más, pivot con caída, desplazamiento hacia atrás, paso al costado, avance, pivot con pie derecho y rotación de torso de derecha a izquierda. Rol seguidor. Tras la caminata, paso al costado, medio 8 atrás, cruce atrás, apertura y posición 5 o peso sobre el pie izquierdo. Veámoslo con música y abrazados. En esta clase viste la figura que denomino medio giro super milonguero, un movimiento que los viejos milongueros solían utilizar con frecuencia por la cantidad de posibilidades que ofrecía para hacer lucir a la mujer. Y te agrego un dato más, pero antes déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Si sos conductor, cuando realices este giro, aprovecha para observar a quién tenés a tus espaldas y a tus costados, lo cual te permitirá tener un mayor dominio de pista. Y si desempeñás el rol seguidor, intenta que tu caminata hacia adelante no luzca como una caminata común, sino como una caminata que atraiga la vista de los bailarines que se mantienen expectantes. En otras palabras, observemos en este, como en cada paso de tango, cómo podemos dar lo mejor de nosotros. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.